Hablemos de las funciones trigonométricas. Vamos a ser un poco breves en esto para no entretenernos mucho. Vamos a comenzar, antes de hablar directamente de las funciones trigonométricas, hablemos de la medida angular. Los ángulos normalmente estamos acostumbrados a medirlos en grados, es decir, grados sexagesimales. Pero también existe otra medida angular que es la de los radianes. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, los grados sexagesimales se definen así porque representan eh, el ángulo central que se forma cuando a una circunferencia la dividimos en 360 partes iguales. Una circunferencia, no importa el tamaño, pero a partir del centro dividimos esa circunferencia en 360 partes iguales exactamente, y entonces cada porción de ángulo que se forma en el centro, a eso se le llama grado sexagesimal. Mientras que el radián, pues el radián es la medida del ángulo central siempre, pero que va a subtender un arco igual a la longitud del radio. Quiere decir que en una circunferencia vamos a trazar un arco de circunferencia, que ese arco tenga la misma medida que el radio de la circunferencia. Y a esa medida de ese ángulo central es el que se le conoce con el nombre de radián. Y entonces ahí surge lo siguiente: resulta que toda la circunferencia tiene una longitud de 2pi, pero en este caso, como estoy midiendo el ángulo, entonces sería 2pi radianes, que equivale a 360 grados. La mitad de la circunferencia tendría un ángulo de pi radianes, es decir, 180 grados. La cuarta parte de la circunferencia tendría un ángulo de pi sobre 2 radianes, es decir, de 90 grados. Y la octava parte, ¿verdad?, de la circunferencia valdría pi sobre 4, es decir, 45 grados. Entonces aquí también surge la equivalencia, que un radián equivale a 180 grados sobre pi. También hay que recordar que un grado se puede dividir en minutos, y un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Ahora bien, para hacer la transformación de grados a radianes o de radianes a grados, pues hay que hacer notar esto. Miren, si voy a convertir de grados a radianes, pues entonces esos grados los voy a multiplicar por pi sobre 180 grados. Si lo que voy a convertir son radianes a grados, entonces esos radianes hay que multiplicarlos por 180 grados sobre pi. Y de esa manera, con esas expresiones que aparecen ahí, podemos hacer unos modelos para ejemplificar, ¿verdad?, ese tipo de conversiones. Entonces, con esto vamos a modelar lo que planteábamos antes. Queremos convertir un quinto pi radianes en grados, y también queremos convertir 70 grados en radianes. Entonces vamos a proceder a lo siguiente. En el caso del literal A, como lo que quiero es convertir radianes en grados, recuerde, en este caso quiere decir que un quinto pi radianes va a ser igual a multiplicar un quinto pi radianes con, como lo que voy a eliminar son radianes, 180 grados sobre pi radianes, ¿verdad? Y eso me va a permitir, ¿verdad?, simplificar
pi con pi radianes, con pi radianes. De eso, entonces me va a resultar que un quinto pi radianes va a ser igual, ahora yo multiplico 1 por 180, sería 180 grados sobre 5. Es decir, que un quinto pi radianes equivale a dividir 180 grados entre 5. Y digo dividir porque como termina en 0, ¿verdad? Es divisible por 5 y eso me va a dar exactamente 36 grados. Quiere decir que un quinto pi radianes equivale a 36 grados. ¿Qué pasaría si no me hubiese dado exacto como acaba? Imagínense que me hubiera dado 36 puntos y fracción, entonces la fracción decimal, para poderlo escribir en minutos y en segundos, la fracción decimal pues se convierte en los minutos y si hay todavía fracción decimal, pues se convierte en segundo y vamos a hacer un ejemplo de eso también. Bien, ahí tenemos entonces la conversión de los radianes en grados. Ahora veamos el literal B. El literal B nos pide convertir 70 grados en radianes. Bueno, ahora como lo que voy a convertir son grados a radianes, significa que esos 70 grados los vamos a multiplicar ahora por pi sobre 180 grados. Y esto me va a permitir ahora eliminar grados con grados para quedar solamente pi radianes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo que tengo que hacer ahora es multiplicar 70 por el valor de pi y dividirlo entre 180. Pero como lo quiero expresar en radianes, ¿verdad? O en formato de pi radianes, pues bastará con que yo divida 70 entre 180. Pero entonces me va a quedar 0 punto y algo y pi radianes, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras, ya sea escribiéndolo en forma decimal o dejándolo en forma de fracción. ¿Cómo lo podemos dejar, por ejemplo, en forma de fracción? Simplificando, ¿verdad? Simplifiquémoslo entonces. Podemos ver acá, en este caso, que puedo simplificar 70 con 180 y decir, mitad de 70 es 35 y mitad de 180 es 90. Luego, tienen quinta. Quinta de 35 es 7 y quinta de 90, ¿verdad? Sería dividir 90 entre 5 y 90 entre 5 nos va a dar 18. Por lo tanto, quiere decir que, como ya no puedo seguir simplificando, tengo un valor de 70 grados igual a 7/18 pi radianes. Y esta es la conversión de los 70 grados a radianes. Recordemos ahora lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos, estas referidas en un triángulo rectángulo. Recuerde que en un triángulo rectángulo como este, el lado del triángulo que es más largo y que se encuentra enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Y con respecto de un ángulo agudo en particular, y yo he elegido en este caso este ángulo y le he denominado teta, con la letra griega teta, entonces vendría a ser que el cateto A vendría a ser el cateto opuesto del ángulo teta.
Y el cateto B vendría a ser el cateto adyacente. Recuerde, el opuesto es el que se encuentra enfrente. Y el adyacente es el que con la hipotenusa forma el ángulo en cuestión. Y el ángulo en cuestión acá es el ángulo teta. Entonces recordemos las definiciones de las razones trigonométricas de ángulos agudos. El seno del ángulo teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, A sobre C, opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo teta es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, B sobre C. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto, que es A, y el cateto adyacente, que es B, es decir, A sobre B. Pero estas razones trigonométricas también las podemos trasladar al plano cartesiano. Y ahí vamos a hacer uso de lo que se le llama el círculo unitario. Y eso es lo que vamos a plantear en estos momentos. Entonces vamos ahora a representar las razones trigonométricas, pero ahora en la circunferencia trigonométrica o en el círculo unitario, como se le conoce, entendiendo esa circunferencia trigonométrica como aquella en la que su centro está en el origen, es decir, de coordenadas 0,0, y que su radio tiene una unidad. O sea que aquí tenemos 1 en cada uno de esos puntos que aparecen ahí representados. Quiere decir que desde el 0 hasta acá, aquí está el número 1. Aquí estaría el 1 positivo, aquí tendríamos el menos 1 y aquí también tendríamos menos 1. Esas son las dimensiones, una unidad de radio. A este tipo de círculo es que se le llama círculo unitario o círculo trigonométrico. Y si nosotros trazamos un ángulo que quede en cualquiera de los cuadrantes de este círculo trigonométrico, entonces así también se van a definir las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar en cada uno de los cuadrantes cómo quedarían las razones trigonométricas si trazamos, ¿verdad?, un ángulo partiendo del origen. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si trazamos un radio cualquiera, pongámosle nombre, es el radio, resulta que si trazamos este radio en cualquier punto de la circunferencia, este punto que aparece acá tendría las coordenadas, llamémosle punto P, tendría las coordenadas de un valor en X, que no sabemos cuánto es por el momento, contra un valor de Y que tampoco sabemos en este momento, pero que los identificamos así: un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, en X y en Y. Quiere decir que X y Y vendrían a ser los catetos. Recuerde, este sería X, este sería y entonces el ángulo que se está formando ahora es este. Si yo a este ángulo le llamo teta, entonces yo puedo definir las razones trigonométricas para ese ángulo teta en función de los valores de X y Y de ese punto que está sobre el círculo trigonométrico. Y esas razones me van a quedar ahora de la siguiente manera. Veamos entonces cómo queda. Y tendríamos entonces así las razones trigonométricas para el ángulo teta. Recuerde que este R de radio, ¿cuánto valdría? Valdría una unidad, porque acuérdense que está sobre el círculo unitario, ¿verdad? Es la misma longitud. Desde aquí hasta acá es un radio y esto se ha ido moviendo y ha llegado acá. Por lo tanto, R vale 1. Entonces, siendo que el seno del ángulo teta es el opuesto entre la hipotenusa, es decir, Y sobre R, y como R vale 1, entonces nos queda que el seno del ángulo teta es igual a Y. Luego el coseno es X sobre R, es decir, el adyacente sobre la hipotenusa, pero nuevamente R vale 1, por lo tanto X sobre 1 es X.
Y finalmente la tangente es y sobre x, es decir, el opuesto entre el adyacente. Esto es cuando el radio que hemos trazado está en el primer cuadrante. El punto que genera ese radio queda en el primer cuadrante. Pero ¿qué pasaría si estuviera en el segundo cuadrante? Resulta que en el segundo cuadrante la x es negativa y la y es positiva. Entonces quiere decir que en el segundo cuadrante, aquí el coseno valdría menos x, ¿verdad? Porque sería negativo. Y la tangente también sería negativo porque más entre menos es menos. En el tercer cuadrante, la x y la y ambos son negativos, ¿verdad? Y en el cuarto cuadrante, la x es positiva y la y es negativa. Entonces, en base a esto, pues podemos nosotros comprender cómo sería el comportamiento de las razones trigonométricas en el círculo trigonométrico. Hay que hacer notar algunos detalles importantes en esto del círculo trigonométrico y es con respecto de estos ángulos que se forman al trazar radios. Resulta que a este radio muchas veces se le conoce con el nombre de lado terminal. ¿Por qué lado terminal? Porque acuérdese el sentido en el cual se miden los ángulos. Los ángulos generalmente se miden en sentido antihorario, es decir, en el movimiento contrario a las agujas del reloj. Quiere decir que este ángulo θ se mide de x hacia r. Entonces r vendría a ser el lado terminal, x sería el lado inicial y r sería el lado terminal. En el cuadrante que se encuentre, siempre x será el lado inicial y r el lado terminal, si es que se miden en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ese ángulo se dice que es positivo. Pero si el movimiento o el giro en el cual se mide el sentido del ángulo que estamos analizando, siempre partiendo de x, y si ahora lo medimos de x hacia r, sería hasta acá, entonces sería siempre el lado inicial x y el lado terminal r. Ahí tendríamos movimiento en el mismo sentido de las agujas del reloj, y en ese caso se dice que los ángulos son negativos cuando se miden en el mismo sentido del movimiento de las agujas del reloj. Y finalmente hay que tomar en cuenta lo siguiente: observe que aquí el lado terminal, pues el lado terminal es r, puede caer en cualquier parte del círculo trigonométrico, pero cuando este r coincide con uno de los ejes coordenados, imagínense que r fuera aquí cuando es de 90 grados, por ejemplo, el ángulo es de 90 grados, o que el r sería este radio, es decir, 180 grados, o que r fuera este radio, entonces tendríamos 270 grados. Cuando el radio coincide con uno de los ejes coordenados, entonces se dice que ese es un ángulo cuadrantal. Ese es el nombre que recibe este tipo de ángulos, ¿verdad? Entonces con esto, pues hemos recordado así brevemente lo que son las razones trigonométricas, tanto de ángulos agudos como en el círculo unitario.